Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén súper bien. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, especialmente si eres fan de las series turcas y, más concretamente, de esas historias que te atrapan desde el primer minuto. Vamos a desgranar la compleja relación entre Halil İbrahim y Esra, y sobre todo, vamos a plantear la pregunta que todos nos hacemos en voz baja: ¿está su amor en peligro real, o es solo una fase más en el intrincado tejido de su apasionante historia? Para aquellos que quizás aún no estén al tanto, Halil İbrahim y Esra son los protagonistas de una narrativa que nos ha cautivado con su intensidad arrolladora, sus giros inesperados y, por supuesto, esa química innegable que trasciende la pantalla. Cada mirada, cada gesto, cada palabra intercambiada entre ellos nos ha hecho creer en un amor que parecía inquebrantable. Pero como en toda buena telenovela, y las series turcas son maestras en esto, las cosas nunca son tan sencillas, ¿verdad? El camino del amor verdadero rara vez es un sendero liso y sin obstáculos. Hoy vamos a explorar con lupa cada uno de los desafíos, las presiones y las decisiones cruciales que están poniendo a prueba la fortaleza de su vínculo, llevándonos a un punto de inflexión. Si te gusta este tipo de análisis profundo de tus series favoritas, si disfrutas desmenuzando cada detalle y teorizando sobre el futuro de tus personajes preferidos, te invito a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos y seas el primero en unirte a la conversación. El título que les traemos hoy: Fama vs. Amor, la relación de Halil İbrahim y Esra en peligro real, no es para nada una exageración. Hemos sido testigos, tanto en la ficción como en la vida real, de muchas celebridades, de cómo el éxito fulgurante, la exposición pública incesante y las exigencias implacables del mundo del espectáculo, especialmente para figuras con su calibre, pueden convertirse en un campo de minas para cualquier relación, incluso las más sólidas. Uno de los puntos clave que debemos considerar, y quizás el más evidente, es precisamente la fama. Halil İbrahim, en particular, ha alcanzado un nivel de reconocimiento que conlleva una presión monumental, casi asfixiante. Las cámaras, cual depredadores implacables, siempre están encima, los rumores, como un reguero de pólvora, vuelan por cada rincón de Internet y los medios de comunicación, y cada uno de sus movimientos es escrutado, analizado y juzgado por miles, si no millones, de personas alrededor del mundo. ¿Cómo afecta esto a la intimidad, a la espontaneidad, a la esencia misma de una pareja? A menudo puede crear una distancia insalvable, una sensación constante de que nunca están realmente solos, de que su relación está perpetuamente en exhibición, como una obra de teatro para el público. Cada gesto de cariño, cada discusión, cada salida juntos se convierte en material para el ojo público, despojándolos de la privacidad y la naturalidad que son el oxígeno de cualquier relación. Esra, por su parte, también está inmersa en este torbellino, y aunque quizás no esté al mismo nivel de exposición mediática individual, su vida también se ve afectada, y de qué manera, por la sombra omnipresente de la fama de Halil İbrahim. Su propia identidad como pareja se ve consumida por la de la pareja de moda, lo que puede generar tensiones y resentimientos soterrados. Pero la fama, con todos sus tentáculos, no es el único villano en esta historia. También debemos considerar con la misma seriedad las presiones externas. ¿Quiénes son las personas que rodean a Halil İbrahim y Esra? ¿Sus familias, sus amigos, sus representantes, sus compañeros de trabajo? A menudo estas figuras, por muy cercanas que parezcan, tienen sus propias agendas, sus propios intereses, que pueden o no alinearse con el bienestar de la pareja. Pueden intentar influir en las decisiones de Halil İbrahim y Esra, ya sea para bien o para mal, consciente o inconscientemente. Podrían estar presionándolos para que mantengan una imagen pública determinada, una que beneficie sus carreras o sus contratos publicitarios, o quizás interfiriendo en su vida privada por envidia, resentimiento, o incluso por un deseo bien intencionado de protegerlos que termina por asfixiarlos. Hemos visto en innumerables historias, tanto reales como ficticias, cómo las buenas intenciones de terceros pueden terminar causando estragos irreparables en las relaciones más sólidas. ¿Será este el caso aquí? Hay figuras en su entorno que están actuando como catalizadores de la tensión. Es algo que debemos analizar con detenimiento, buscando pistas en cada interacción. Una gente que ve oro en su marca como pareja, una familia que espera cierto comportamiento público de un miembro, o incluso exparejas o rivales profesionales que buscan minar su felicidad. Otro factor crucial, y a menudo ese
Estimado es la diferencia en sus orígenes y en las circunstancias que los unieron. Halil Ibrahim proviene de un entorno más humilde, marcado por la lucha, la superación personal y, posiblemente, por un código de valores arraigado en la tradición y la resiliencia. Esla, por otro lado, parece tener un trasfondo diferente, quizás más protegido, con otras expectativas sociales y, posiblemente, con una perspectiva de vida más cosmopolita o moderna. Estas diferencias, si bien en un inicio pueden ser una fuente de atracción irresistible y enriquecimiento mutuo, ofreciendo perspectivas nuevas el uno al otro, también pueden generar profundos malentendidos y conflictos cuando las cosas se ponen difíciles. Las presiones de sus respectivos mundos, las expectativas familiares que cada uno carga sobre sus hombros, e incluso los valores fundamentales que rigen su forma de ver el mundo, podrían chocar violentamente en momentos de crisis, creando fisuras en su vínculo. ¿Están realmente preparados para navegar estas diferencias culturales y de clase cuando las aguas se tornan turbulentas, o estas brechas se volverán abismos? Y hablemos de un pilar fundamental de cualquier relación duradera, los sacrificios. El amor verdadero, ese que busca perdurar, a menudo requiere sacrificio, la capacidad de ceder, de priorizar al otro, de construir juntos. ¿Qué están dispuestos a sacrificar Halil Ibrahim y Esla por su relación? ¿Están dispuestos a renunciar a ciertas oportunidades profesionales que podrían separarlos geográficamente o consumir todo su tiempo? ¿Están priorizando su tiempo juntos, su espacio íntimo por encima de todo lo demás, o sus ambiciones personales están comenzando a pesar más en la balanza? La fama y el éxito pueden ser increíblemente tentadores, ofreciendo un sinfín de distracciones y glorias individuales, y mantener el enfoque en la relación cuando el mundo te ofrece tanto puede ser un desafío monumental. Hemos visto incontables veces cómo ambiciones personales o profesionales han separado a parejas en la vida real, y en la ficción, estas situaciones se magnifican para crear un drama aún más desgarrador. ¿Quién cede, quién prioriza y cómo se gestiona el resentimiento que puede surgir si uno siente que ha sacrificado más que el otro? Además, debemos considerar la posibilidad de malentendidos y secretos. En una relación bajo el escrutinio público constante, donde cada palabra y cada imagen se analizan, la comunicación es vital, pero también puede ser el talón de Aquiles. Un comentario sacado de contexto por un periodista o un fan, una ausencia prolongada debido a un rodaje o un compromiso de trabajo, un secreto del pasado que inesperadamente sale a la luz, todo esto puede desencadenar una cadena de desconfianza, dolor y reproches. ¿Hay algún secreto oculto entre Halil Ibrahim y Esla? Algo que no se han atrevido a confesar el uno al otro, que está a punto de revelarse y sacudir los cimientos de su amor. ¿O están simplemente lidiando con las presiones externas y la falta de comunicación efectiva en momentos clave, permitiendo que las pequeñas grietas se conviertan en grandes fracturas? La verdad, en estas circunstancias, es un arma de doble filo. Pensemos en las escenas que hemos visto. ¿Han habido momentos en los que la tensión entre ellos ha sido palpable, casi insoportable? ¿Han habido discusiones acaloradas, palabras dichas en el calor del momento que sugieren que la relación está en un punto crítico, en el filo de la navaja? Analizar los detalles, las miradas que no se encuentran, los gestos de frustración o de resignación, los silencios cargados de significado, puede darnos pistas importantes sobre la verdadera naturaleza de su vínculo y si éste está sufriendo. A veces la forma en que una pareja reacciona a la adversidad, cómo se apoyan o se distancian ante la tormenta, dice mucho más sobre su fuerza y su cohesión que los momentos de felicidad idílica. Ahora, volvamos a la pregunta central que nos convoca hoy: ¿su amor está en peligro real? La respuesta, como suele suceder en la vida y en la ficción, probablemente no sea un simple sí o no rotundo. Es una combinación intrincada de factores que se entrelazan. La fama los ha puesto en un pedestal de cristal haciéndolos admirados, pero también inmensamente vulnerables a la crítica y a la invasión de su privacidad. Las presiones externas amenazan con separarlos, intentando manipular su destino. Y las diferencias inherentes a sus vidas, a sus orígenes y a sus personalidades, si no se manejan con madurez y empatía, podrían ser puntos de fricción insalvables. La pregunta clave no es solo si se aman, sino si su amor es lo suficientemente fuerte, si es resiliente y lo suficientemente profundo, y si ellos son lo suficientemente sabios y comprometidos para superar todo lo que se les presenta y salir fortalecidos. Podríamos estar, sin lugar a dudas, ante un punto de inflexión en su historia. Tal vez este sea el momento en que Halil Ibrahim y Esla deben tomar decisiones difíciles sobre su futuro, decisiones que definirán si su amor prevalece o se desmorona.
Se alejarán del ojo público o al menos de sus exigencias más tóxicas, para proteger y nutrir su relación lejos de la luz de los focos. O intentarán navegar las aguas turbulentas de la fama y las presiones externas juntos, fortaleciendo su vínculo en el proceso, demostrando que su amor es más grande que cualquier adversidad. La forma en que aborden estos desafíos, la comunicación que establezcan, los sacrificios que estén dispuestos a hacer y la confianza que logren mantener, definirá el destino de su amor. Y no olvidemos el elemento de la trama que siempre está presente en estas historias, ese que nos mantiene pegados a la pantalla. ¿Hay algún giro inesperado en el horizonte que aún no hemos vislumbrado? ¿Algún personaje secundario que esté conspirando en las sombras, moviendo hilos para su propio beneficio o por venganza? Las series turcas son maestras en mantenernos al borde del asiento, y es probable que haya sorpresas esperando. Pero incluso con las sorpresas y los giros más impactantes, la base de la trama suele ser la eterna lucha del amor contra las adversidades, la resiliencia del espíritu humano y la complejidad de las relaciones. En resumen, hemos desglosado cómo la fama omnipresente, las presiones externas que los acechan, las diferencias personales que los distinguen y los posibles secretos o malentendidos están poniendo a prueba, de una manera brutal y sin precedentes, la relación de Halil Ibrahim y Esla. Su amor se enfrenta a un desafío real, el más grande hasta ahora, y la forma en que lo manejen determinará si su vínculo prevalece, más fuerte que nunca, o si tristemente se desmorona bajo el peso de estas fuerzas. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y apasionado sobre Halil Ibrahim y Esla. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes y sumergirnos juntos en el corazón de esta cautivadora historia. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que su amor está realmente en peligro inminente? ¿Qué consejo le darían a la pareja si tuvieran la oportunidad de hablar con ellos? ¿Hay algún personaje secundario que crean que está jugando un papel más influyente de lo que parece? Déjenme sus opiniones y sus teorías más locas en los comentarios de abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes, conocer sus perspectivas y construir juntos la historia. Si les ha gustado este vídeo y les ha parecido interesante y revelador, no olviden darle un gran me gusta y unirse a nuestra comunidad. Compartan este vídeo con sus amigos que también son fans de esta historia o de las series turcas en general, para que también puedan unirse a la conversación y aportar sus puntos de vista. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo con más análisis, más teorías y más drama turco. Hasta luego.